Dios te bendiga, amado amigo y hermano que me escucha en esta hora. Espero que la paz del Señor esté contigo y con tu familia y que el amor de Dios esté rebosando tu vida. En este día vamos a trabajar con un estudio bíblico en el que vamos a hablar sobre la moralidad que proporciona la Biblia. El origen de la moral en la Biblia. Nosotros conocemos, ¿verdad?, que Occidente, por vía de sus políticos que crearon, ¿verdad?, el sistema democrático, escribieron y han escrito muchos códigos de ética y de moralidad, pero la Biblia, que es el libro de los libros, el libro que tiene la palabra de Dios en su contenido, tiene una orientación moral que nosotros debemos conocer y que está no solamente enfocada en el aspecto físico, sino que también tiene que ver con el aspecto espiritual. Tiene mucho que ver con la forma en que Dios nos creó y en la forma en que Él quiere que nosotros nos manejemos. Como de costumbre, les voy a leer algunos versículos de la Biblia para que ustedes tengan el fundamento en las escrituras de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Vamos a estar viendo Mateo 22, 37 al 40. Y vamos a estar viendo en Colosenses el capítulo 1, los versículos 1, 5 al 10, 16, 17 y 24. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Están bastante claros, ¿verdad? Estos versículos, el enfoque de Dios Padre y el enfoque de Jesús y el enfoque de los apóstoles con relación a la conducta que nosotros debemos asumir como personas que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y que tenemos el deber de actuar con una moralidad que está por encima de la moralidad humana. Entonces,
en principio, ¿verdad? Dios nos crea a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, su actitud, nosotros debemos asumir la misma actitud que Él asume. Y la primera característica de Dios es que Él es santo. ¿Y qué quiere decir santo? Santo es algo que está apartado del mal, que está enfocado totalmente en el bien, de que todas las cosas que le rodean no tienen mayor importancia si son inclinadas al mal, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hacemos debe estar enfocado, inclinado hacia hacer el bien. Mateo dice que tenemos que amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente. Eso es el enfoque completo, ¿verdad? De nuestro ser completo. Nuestro corazón representa el cuerpo y la carne, donde nacen los deseos, ¿verdad? El alma, la parte espiritual, y la mente, la parte que es la que recibe la información, que la procesa y el que la despacha. Entonces, tenemos que amar a Dios con esos tres ingredientes, entregado totalmente a Dios para ser sus imitadores. Debemos ser los imitadores de Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza. A su imagen, cuando Dios se manifestó aquí en la tierra, se manifestó en la forma de un hombre. Jesús se mostró como un hombre, lo que indica que cuando se manifiesta la imagen de Dios en la tierra, se manifiesta con una imagen de hombre. Dice el libro de los Hebreos que Jesús es la imagen de Dios. Entonces, a la semejanza, la parte moral, la parte de las intenciones, la parte de cómo nos manejamos, qué hacemos, qué actitudes tenemos. Entonces debemos ser como Dios ha sido y será siempre. Lo mismo que seamos imitadores de Cristo. Nosotros somos imitadores de Cristo. Debemos hacer como Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Vivió una vida santa en la tierra. Entonces, cuando nosotros hemos sido renovados por Él, necesariamente tenemos que asumir la misma conducta que Él asumió en la tierra. Entonces, mis amados, los cristianos debemos ser portadores de la imagen de Dios y del nombre de Cristo. Debemos hacer honra, ¿verdad? Honrar ese privilegio que nosotros tenemos de ser la imagen de Dios en la tierra y ser semejantes a Él en la forma de actuar y en la forma de pensar. Aunque no lo somos antes de conocerlo, cuando conocemos a Cristo, entonces empezamos a tratar, ¿verdad?, de actuar con la semejanza de Él. Cuando Dios forma a su pueblo, Él le da unas leyes, ¿verdad?, morales y éticas y espirituales. Cuando Dios le da las tablas a Moisés, le da los 10 mandamientos, ¿verdad?, que son una especie de constitución político-religiosa para el pueblo que se estaba formando, que estaba siendo probado en el desierto luego de que salen de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios lo está mandando a ese pueblo a una tierra, ¿verdad?, nueva, donde la mayoría de la gente creía en otros dioses, creía en otra forma de creación, no creían en un solo Dios. Entonces el pueblo de Israel, Él lo prepara, ¿verdad?, en ese tiempo, esos 40 años que duró en el desierto, enseñándole, ¿verdad?, que Él es el Dios de dioses, que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que Él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Entonces, a través de Moisés le va dando esas instrucciones para que ese pueblo, cuando se asiente, ¿verdad?, en el lugar donde Él lo estaba enviando, a partir de ahí dieran esas enseñanzas a esos otros pueblos paganos que estaban confundidos con creencias en la existencia de otros dioses. Esos pueblos paganos se caracterizaron en aquel tiempo y todavía hoy por la inmoralidad. Los templos eran usados para hacer orgías. Eso es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces Dios era diferente. Esos dioses había que sacrificarle niños. A Dios nunca ha habido que sacrificarle niños. Quizá usted, si ha leído la Escritura, va a decir, bueno, pero hubo un caso que Él mandó a sacrificarle un niño. Eso era una prueba que Él estaba haciendo con Abraham para ver si Abraham real y efectivamente había creído en Él. Jamás Dios permitió
que se le sacrifique niños, porque Dios es un Dios de amor y Él, las cosas que nosotros padecemos en esta tierra, Él también las sufre. Por eso mandó a su Hijo Jesús para que nos rescatara, para que tuviéramos una gran oportunidad de nosotros volver a estar en su seno, para nosotros volver a poder estar en su reino y encaminarnos hacia el jardín del Edén. Es importante que nosotros tengamos claro que existe una gran diferencia en lo que es la moral y la ética humana, que viene de la política, y la ética espiritual, la ética divina. La ética moral, ¿verdad? Que en una ocasión les decía en un estudio anterior, que no tiene consecuencias en términos penales, sino que son cuestiones que la persona la hace o no la hace por el castigo moral, ¿verdad? Por el cuestionamiento público de que pueden ser víctimas si lo cometen. Pero la mayoría de la gente, si eso son cosas que le dan placer, vamos a ver más adelante cuáles son las cosas que el Señor nos dice que debemos abandonar, ¿verdad? Que los leímos. Entonces, hay cosas que le dan placer al hombre, que se fundamentan en inmoralidades, y como nadie lo está viendo y nadie lo va a cuestionar, entonces de manera deliberada cometen esos actos sabiendo que no están mal delante de ellos mismos, delante de Dios, ni delante de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con la ética, la moral que viene en el orden divino? Esta se basa en que lo que obedecemos, ¿verdad?, a esa reglamentación que Dios ha impuesto, la hacemos por amor a Dios, la hacemos por amor a Cristo. Nos restringimos de hacer esas cosas porque amamos a Dios y porque queremos actuar como Él actuó, porque queremos ser sus imitadores, porque queremos ser obedientes a su palabra. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros quizás tuviéramos el deseo, pero no queremos hacerlo porque ofenderíamos al Señor cometiendo cualquier tipo de inmoralidad. Entonces, eso se determina, la formación que usted tenga, ¿verdad? Va a concluir de qué es malo y qué es bueno. Entonces, la moralidad humana, la moralidad que se fundamenta en los pensadores, esa moralidad, la gente no tiene remordimiento si comete las inmoralidades, ese es el punto. Sin embargo, si nosotros como cristianos, ¿verdad?, como personas que conocemos a Dios y tratamos de obedecerlo, sabemos que Él siempre nos está mirando, que cada paso que damos en esta tierra, cada actitud nuestra, Él nos está mirando, Él sabe lo que estamos haciendo. Entonces nosotros sabemos distinguir el bien y el mal por la palabra, porque en la Biblia está escrito qué es bueno y qué es malo. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de tener dominio sobre nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos tener dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestros deseos, ¿verdad? Queremos hacerlo porque viene placer. Bueno, nosotros ya no debemos guiarnos por el placer humano, nosotros debemos guiarnos por el placer que da vivir en paz con el Señor, vivir en paz con las demás personas. Entonces nosotros tenemos que administrar esos recursos que nos da la creación, y además de eso tenemos que promoverlo, tenemos que hablar con las demás personas para nosotros tratar de que puedan aprender, ¿verdad?, de que nosotros tenemos un gozo espiritual, nosotros tenemos una forma que nos permite estar en una paz que no la conseguimos en el mundo. Cuando estábamos en el mundo creíamos que lo importante era actuar en esos actos de inmoralidades, pero cuando terminábamos, ¿verdad?, entonces venía como una angustia que no sabíamos qué, como que oye, hice esto, pero entonces cuando estamos en el Señor, quizás tengamos algunas debilidades, pero le pedimos al Señor que nos dé fortaleza. Entonces viene el Espíritu Santo y nos da un testimonio, ¿verdad?, de cuando estamos haciendo las cosas bien y que cómo debemos hacerlas, y que cuando la vamos a hacer mal, Él viene y nos da un aviso, nos da como
nos prende una lucecita, cuidado, no haga eso, eso no está bien. Entonces lo que tenemos es que aprender a obedecer, porque nosotros somos personas, ¿verdad?, que somos racionales. Dios nos ha creado con una mente racional y quiere que seamos moralmente responsables frente a nosotros, frente a nuestra familia, a nuestros hijos y frente a la sociedad. Independientemente de lo que diga la sociedad, nosotros tenemos el deber de actuar así por amor a Dios y amor a Cristo, obedeciendo su palabra. Entonces Dios nos ha puesto la capacidad para reconocer el bien y reconocer el mal, qué es bueno y qué es malo. ¿Y qué es lo que da, hermano, esa sapiencia? ¿Qué es lo que da ese entendimiento? Es el amor de Dios. El amor que Dios nos tiene a nosotros nos hace entender qué es bueno y qué es malo. Entonces, Él nos enseña y nos advierte. Entonces, nosotros, independientemente de los códigos morales que puedan haber en las leyes terrenales, en las reglas terrenales, nosotros tenemos un código moral, un código del amor que está por encima de todas esas cosas que la sociedad condena, pero que al mismo tiempo, cuando usted lo analiza, lo aplaude. Por ejemplo, una actriz que se ha casado con 12 hombres, 12 matrimonios, cuando la palabra dice que debe ser una unión perpetua del hombre y la mujer. Cuando se casan van a ser una sola carne, ¿verdad?, hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Sin embargo, una mujer que tiene 8 o 10 matrimonios es halagada y es presentada en la sociedad como la gran cosa. Entonces, el hombre, el gran pelotero, hace tal cosa inmoral, y lo que hacen es que se lo aplauden. Entonces, la sociedad se guía por unos códigos que son falsos, en el sentido de que lo escriben, ¿verdad?, pero en la práctica, cuando la persona hace lo contrario de eso, lo que hacen es que los aplauden, dependiendo, ¿verdad?, de la personalidad que sea. Entonces, el primer mandamiento que nosotros tenemos de Dios es el amor, ¿verdad?, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y dice que Jesús dice que estos dos mandamientos traducen todos los mandamientos. Los judíos Dios le escribió los 12 mandamientos, pero ellos agregaron más de 600 reglas morales, penales, civiles, en materia de tierra. Entonces, lo más importante es el amor. Y Jesús dice, mira, le preguntan en una ocasión, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y dice, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si ese código del amor está en tu mente y en tu corazón, tú nunca le vas a hacer daño a nadie. Tú nunca vas a actuar inmoralmente. Tú vas a actuar conforme a lo que Dios ha exigido de ti permanentemente. Tú vas a querer vivir una vida piadosa, una vida pendiente de las cosas espirituales, buscando las cosas de arriba, tratando de hacer las cosas como se hacen en el cielo, como dice el Padre nuestro, que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Tú vas a estar tratando de que eso sea así, que la ley del amor sea lo que prime en todos los sentidos. Eso es lo que nosotros queremos cuando estamos caminando en el amor de Dios, un amor positivo y activo que siempre está enfocado en hacer el bien. Entonces, nosotros, esa es la base de nuestra moralidad, el amor de Dios que Él ha puesto en nosotros. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, automáticamente vamos a amar al prójimo. Jesús dijo que son iguales. Si tú amas a Dios, automáticamente tú amas al prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es amar al prójimo? Actuar de manera piadosa frente al prójimo, no ser jueces del prójimo, sino sus ayudadores. No que cuando están cayendo por un hoyo moral, nosotros empujarlos. No, todo lo contrario, nosotros agarrarlo de la mano y decirle, ven, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que te pasa, mi amado amigo, mi hermano? Vamos a orar juntos, vamos a hablar con el Señor para que tu situación cambie. Entonces,
Ese es el código que nosotros tenemos que mantener permanentemente vigente en nuestras vidas. Ese es nuestro código moral, el amor, porque de él se va a desprender todas las cosas buenas que pueden salir de un ser humano. Entonces tenemos que ser empáticos con la gente que nos rodea, el dolor ajeno, sentirlo así como Cristo lo sintió. El amor de Cristo y el dolor que sentía Dios por la humanidad fue tan grande que Él vino a sacrificarse, a morir por nosotros, por el amor que Él sentía por las almas que se estaban perdiendo y que Él quería rescatar. Le doy gracias al Señor porque Él me ha rescatado. Gracias por todo lo que están escuchando, que son rescatados y por lo que Él va a rescatar. Entonces, mis amados, cuando venimos a Cristo, si ya nosotros hemos nacido, ¿verdad?, de nuevo con Cristo, hay una intención de nosotros vivir conforme a como Él vivió. Hay una forma de vida diferente. Ya nosotros vamos a vivir en la intención, en el deseo, con el objetivo, ¿verdad?, de vivir una vida eterna, de ese premio que el Señor nos da por haberle obedecido, por haber nacido de nuevo. Nosotros nos enfocamos en tener una vida eterna. Pero ¿qué pasa? Que esa vida que nosotros vivimos necesariamente tiene que ser cambiada. Nosotros vivíamos una vida entregada al pecado, vivíamos una vida conforme a nuestros deseos. Cuando venimos a Cristo, entonces tenemos que vivir con los deseos de Cristo. Es una nueva realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Y ese cambio tiene que ser integral. Tenemos que vivir una vida integral, mis amados, en todos los sentidos. Ya nosotros no vamos a tener una ambivalencia. Nosotros no podemos estar haciendo las cosas que hacíamos antes y entonces tratando de hacer las cosas nuevas que Jesucristo nos dice que hagamos. Nosotros ya, nuestro corazón no debe estar enfocado ni latiendo por las cosas de este mundo, sino que ya nosotros encontramos a Cristo. Ya nosotros tenemos que tener como prioridades las cosas que Cristo quiere que nosotros hagamos. ¿Y cuáles son esas cosas? Es básicamente vivir como Él vivió, en un ambiente, ¿verdad?, de humillación ante su presencia, en un ambiente de una práctica religiosa, ¿verdad?, coherente, que siempre esté conforme a lo que dice la palabra, en obediencia a la palabra. Ya nosotros tenemos una vida que debe estar buscando las cosas de arriba, debe estar tratando de buscar las cosas sobrenaturales para que a través de nosotros el Señor obre milagros, tanto en nuestras vidas como en las vidas de los que nos rodean. Entonces, para que esto suceda, el apóstol dice que nosotros tenemos que hacer morir en nuestras vidas algunas cosas. Como cristianos, tienen que morir algunas cosas a las que nosotros estábamos apegados antes de ser cristianos. ¿Qué cosas debemos hacer morir? De acuerdo con la palabra, la fornicación, mis amados. Nosotros éramos fornicarios constantemente, entonces eso tenemos que muera, ¿verdad? Esos deseos desordenados que teníamos también tienen que morir en nuestras vidas. Las impurezas, las cosas impuras que nosotros hacíamos tienen que morir. Los malos deseos de maldad, la avaricia, todas esas idolatrías tienen que morir en nuestras vidas, porque ya el hombre viejo murió y nace un hombre nuevo que tiene que vivir una vida enfocada en la piedad, en hacer el bien, en el amor. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que hacer morir esas cosas. Y también dice que debemos dejar otras cosas que estaban en nosotros, y si como cristianos están, tenemos que dejarlas, mis amados. Tenemos que dejar todas esas cosas que lo que nos provocan es situaciones de maldad. Por ejemplo, la ira. Usted ya no puede estar airándose ni voceándole a nadie, palabras feas, no debe estar enojándose por cualquier disparate, la mentalidad maliciosa, ¿verdad?, de buscar beneficio
por vía de mentira, la blasfemia de estar hablando mal de otro, la palabra deshonesta, ya no deben estar en nuestra boca. Todas esas cosas nosotros tenemos que dejarlas. Tenemos que demostrar con nuestra vida, con nuestras acciones, que realmente nos hemos arrepentido. Porque hay gente que se arrepiente, ¿verdad?, pero no se convierten. ¿Qué le quiero decir? El acto de arrepentirse es un acto de usted. Por ejemplo, le dicen, ¿quiere arrepentirse de sus pecados? Sí, yo me arrepiento. O sea, se arrepintió de todo lo que había hecho, ¿cierto? Pero no se convierte en una persona diferente. Hay que convertirse en una persona diferente. Cuando Jesucristo sale al ministerio, cuando sale al ruedo, la primera palabra que dice, usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha llegado. Hay que arrepentirse. Entonces Pedro le agrega, y convertíos. O sea, hay que convertirse en otra persona. Hay que cambiar de actitud. Hay que demostrar con nuestros hechos, con nuestras acciones en la vida, que real y efectivamente el Señor ha cambiado nuestra mente y nuestro corazón. Porque no es solamente usted decir que usted es cristiano, es que la gente debe percibir que usted es cristiano, de que usted trata de vivir como vivió Jesús, de que usted da ejemplo de piedad, de que usted da ejemplo de amor. Ya usted no va a andar cantando canciones que idolatran, ¿verdad?, el cuerpo, la belleza física. No, dice que cante salmos, cánticos celestiales, cánticos espirituales que fortalezcan el espíritu. ¿Entienden, mis amados? Entonces, no es fácil cambiar, no es fácil empezar a vivir de esa vida diferente después que usted ha estado impuesto todo el tiempo a vivir como usted ha querido, y entonces a partir de un momento usted empezar a entregarle su voluntad al Señor. No es fácil, pero se puede. Si usted quiere salvarse, si usted quiere tener vida eterna, usted tiene que hacerlo. Porque si usted no lo hace, si usted sigue viviendo en dos mundos, en el mundo espiritual y en el mundo material, entonces usted no le va a agradar a Dios. Tenemos que agradar a Dios haciendo las cosas como Él dijo que se hagan. Dios nos va renovando en el conocimiento. Hay gente que son cambiadas en un momento determinado y de inmediato usted ve el cambio. Hay otros que tiene que ser un proceso. Entonces, pero Dios nos va renovando en el conocimiento hasta llegar a una estatura, a un conocimiento que nos va a ayudar a hacer las cosas espirituales de manera natural. En los tiempos de Cristo habían muchos problemas para adaptarse al cristianismo, porque surgieron muchas religiones nuevas. Habían unos conocidos como los gnósticos, que todavía hay por ahí grupos que ellos decían que eso de la moralidad, eso no tenía nada que ver, que usted podía seguir haciendo con su cuerpo todo lo que usted quería, que usted no tenía que estar sacrificando su cuerpo, o sea, recomendando una vida depravada como fuera. Entonces el Señor, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo dice, no, las cosas no son así. Usted tiene que dejar todo eso, usted tiene que cambiar todo eso si usted quiere estar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted no es santo, usted no va a ser compatible con Dios, porque Dios es santo. Y les traigo el recuerdo en lo que está escrito en el libro de Génesis, cuando Adán fue creado y colocado en el jardín del Edén, en el principio, ¿verdad? Adán, dice la Escritura que Dios hablaba con Adán permanentemente, había una comunión, una comunicación con él, porque él estaba en la misma dinámica que estaba Dios, estaba en la santidad de Dios. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Que cuando Adán desobedece, cuando Adán le pone caso a Satanás a través de Eva, entonces él entra en un problema. Cuando Dios viene a verlo, a hablar con él, entonces él se esconde. ¿Por qué? Porque no estaba en santidad, estaba en desobediencia. Cuando usted está en desobediencia, usted no quiere que Dios lo vea, usted mismo se aleja de Dios. Entonces tienen que tener cuidado, porque hay personas que creen que están cerca de Dios haciendo cosas malas, pero en realidad no están cerca de Dios. ¿Por qué?
porque el pecado te aleja de Dios. Entonces, es importante que tengamos pendiente que nosotros tenemos que estar en santidad para estar en la sintonía con el Señor. Ser cada día más como fue Jesús es un proceso que nosotros debemos cumplirlo, que debemos hacer el esfuerzo. ¿Para qué? Para que nuestras vidas lleguen a una estatura espiritual, ¿verdad? Que estemos en condiciones de ayudar a otros. Entonces, el Señor Jesús enfocó su vida en hacer el bien totalmente, siempre. Habemos personas que vivimos fijándonos en otro, en lo que hace otro. No se fije en lo que hace nadie, fíjese en lo que hace Jesús. Y trate de ser un imitador de Cristo todo el tiempo, que usted va a alcanzar esa estatura si usted se esfuerza con el ayuno, la oración, escudriñando permanentemente las Escrituras, y que convirtamos la vida de Cristo en la norma, de que nosotros hagamos cada día el esfuerzo de hacer lo que Él hizo. Él hizo un esfuerzo extraordinario. Quizá usted puede decir, no, porque Él era Dios. No, Él era hombre y era Dios. Jesucristo tenía las mismas debilidades que tenemos nosotros como ser humano. Él tuvo que pasar esa situación para poder sobreponerse y para poder enseñarnos a nosotros que nosotros podemos hacerlo. Que cuando empezamos una vida nueva con Él, podemos vivir en la santidad que Él vivió. Pero para eso nosotros tenemos que tener una capacidad de perdón. ¿De qué perdón, mis amados? De que así como Él nos perdonó, nosotros saber perdonarnos a nosotros mismos. Aunque no somos dignos de la salvación, aunque no somos dignos de ser perdonados, a veces nosotros nos sentimos tan mal por cosas que hemos hecho en nuestra vida que entendemos que no tenemos posibilidad de perdón. Pues mire, amado hermano, amado amigo, les quiero decir que sí. Que ese acto de Jesús, de morir en la cruz, es el acto más grande de capacidad de perdón. Entonces no se condene usted si Dios lo perdonó. Si Dios lo perdonó, siéntase que usted mismo puede perdonarse, pero siempre arrepintiéndose de todo corazón. Entonces, ¿por qué? Por el amor de Dios carga con todos los pecados. Todos los pecados son sepultados por el amor. Es una virtud. El amor es lo que arropa todo. Cuando usted tiene el amor como fundamento, ¿verdad? En su vida, todo lo demás va a correr suave, va a tener un engrase. El amor engrasa toda la maquinaria de la vida va a caminar suavemente. Pero para eso nosotros tenemos que entrenarnos en el amor. Tenemos que entrenarnos en hacer el bien, entrenarnos en que cuando viene un pensamiento de ira, combatirlo, decirle, no, el amor perdona todo. Que me hicieron esto, me hicieron aquello. No, el amor perdona todo. Entonces tenemos que estar dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos y a perdonar a los demás. Entonces, ¿por qué? Porque cuando eso ocurre en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a vivir en paz. ¿Qué es vivir en paz? Un estado de armonía, de satisfacción, de tranquilidad. Por eso el Señor Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy. Cuando estamos en Cristo tenemos que vivir en paz. Usted ve que el mundo tiene una paz momentánea, pero de repente se le arma un lío. Hay familias que usted la ve en una paz, que están en una fiesta, todos tomando trago, que esto, y de repente se arma un lío, porque esa paz no viene de Cristo. Sin embargo, cuando una familia cristiana está en comunión con el Señor, tiene una paz diferente. Una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Oye, ¿por qué esa familia vive así? ¿Por qué esa gente son tan tranquilos? Porque no dependemos de nosotros, dependemos del amor de Dios. Clamamos permanentemente porque el Espíritu Santo esté en nuestras vidas y vivimos dándole gracias al Señor por todo. Tratamos de vivir en una comunión edificante con Cristo, con nuestros hermanos, incluso tratamos de estar bien con los que están mal con nosotros, los que no nos soportan, oramos por ellos y le pedimos a Dios para que Dios toque sus corazones y un día
los traiga a su camino, porque el Señor nos manda que amemos y que oremos aún por los que nos persiguen, que amemos a nuestros enemigos. Es difícil, mis amados, pero podemos hacerlo. El amor del Señor lo puede todo. Entonces, si la palabra de Dios mora en nosotros, estamos en esa comunión, el Señor nos va a dar esa capacidad. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo permanente por servir a los demás como Cristo les sirvió. Hay gente que son cristianos pero no son capaces de servirle a nadie, que dicen que son cristianos pero no son capaces de amar a nadie, no son capaces de compartir nada de lo que tienen con nadie. Entonces, lamentablemente, el amor de Dios no se está moviendo en esa vida. Y tenemos que procurar que el amor de Cristo se mueva en nuestras vidas todos los días, mientras dormimos, mientras caminamos, porque eso es lo más importante, que reconozcamos que dependemos de Dios, que dependemos de Cristo y que tenemos que actuar como Él actuó permanentemente. Es todo lo que quería decirle en esta mañana. Quiero exhortarle a que si alguno tiene alguna pregunta, ¿verdad? Puede escribirme, si alguno tiene alguna inquietud, como muchos lo han hecho, y hemos tenido unos contactos bien interesantes, porque hay cosas, ¿verdad?, que usted la escucha, pero usted no la entiende o usted tiene un criterio diferente, y luego cuando lo examinamos a la luz de la palabra llegamos a una conclusión, siempre buscando la orientación del Espíritu Santo. Quiero orar por cada uno de ustedes y así despedirnos. Primero quiero decirles que voy a enviarle un link para que los que quieran escucharlo no en espacio dividido, lo puedan escuchar corrido en YouTube. En YouTube ustedes pueden encontrar todos los estudios que hemos estado dando y lo que venimos dando con un link que les voy a remitir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este estudio. Te pido, Señor, que se haya tú obrado de manera extraordinaria en cada uno de los que los han escuchado, que tú nos hayas enseñado, Padre, si ha salido algo de nuestra boca que no es conveniente, de que ofenda a alguien, te pedimos, Señor, que en el trayecto tú lo borres, Señor, que solamente llegue la palabra de vida, de amor y de misericordia a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Si alguno está triste, Señor, dale gozo, dale alegría en esta hora. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga, mis amados.